hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Saludo especial para todos ustedes. Bienvenidos a una transmisión más de esta linda franja preparada por el Eje Comunidad Ministros del Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia, Familias a Prueba de Fuego. Hoy, desde una linda ciudad, Duitama, Boyacá, agradeciendo al Ministerio Lluvias de Bendición, nuestra pastora Ana de Cáceres y todo su equipo de trabajo que muy amablemente nos bendicen, colaboran para que esta transmisión sea posible, y por supuesto también que desde Bogotá hay otro grupo de personas ayudando para esta transmisión. Gracias a todos ustedes por estar en este tiempo. También saludamos a toda la familia Asamblea de Dios en Colombia, y qué bueno saber que ahora se está uniendo a esta transmisión la FRAMAT, Fraternidad Hispana Mundial de las Asambleas de Dios de Colombia. Así que se abre el panorama para recibir una palabra de consejo en nuestros hogares. Así que usted puede reportar también su sintonía, desde dónde se conecta, para poderles saludar y también bendecir su vida, seguros que Dios hoy tiene una poderosa y significativa palabra para todos y cada uno de nosotros. Así que bienvenidos a Familias a Prueba de Fuego. Y antes de hablar del tema, quisiera dar la bienvenida a nuestros invitados. Mi corazón está lleno de alegría por dos personas maravillosas con una alta experiencia, pero también que significan mucho en esta familia, y que sé que el tema que hoy vamos a abordar tienen toda la autoridad desde lo ministerial, su preparación profesional y también la experiencia que ellos han vivido. Así que comienzo por las damas. Saludo a Sandra Viviana Prieto, una linda invitada. Ella, bueno, voy a hacer una presentación con mucha emoción. Sandra Viviana Prieto es una psicóloga, una mujer de Dios. Ella vive en Atlanta, es colombiana, pero Dios la ha llevado por muchos lugares del mundo para servir de manera incondicional. Quizás no es conocida por algunos, pero quiero decirle que ella y su familia durante toda su vida han servido en las Asambleas de Dios de Colombia. De hecho, su familia está registrada en el libro de la historia de las Asambleas de Dios
de Colombia, escrito por la doctora Judy Bartel. Han servido una familia pionera en este país, sus padres, sus hermanos. Somos amigos desde que tenemos uso de razón y la amo con todo mi corazón. Juntos hemos tenido la oportunidad de servir al Señor en años anteriores y qué lindo volvernos a encontrar hoy para seguir sirviéndole al Señor. Sandra Prieto, estoy muy feliz de poderle dar la bienvenida a este espacio Familias a Prueba de Fuego. Gracias, Pastor Santiago. Qué lindo, de verdad, volvernos a encontrar. Después de tantos años, tuvimos la oportunidad de compartir campamentos juveniles y servir cuando éramos unos adolescentes. Así que para mí es una alegría enorme haber visto todos estos años la trayectoria de servicio de un hombre que sé que ama a Dios, que sirve al Señor y todo lo que sigue propiciando para seguir enriqueciendo y fortaleciendo el cuerpo de Cristo. Así que encantada de poder estar aquí y saludar a todos los hermanos que hoy nos acompañan y que están en esta transmisión. Muchas gracias, Sandra. Y también saludar a una autoridad nuestra en Colombia de alto testimonio, de una preparación extraordinaria y tiene toda la autoridad también para tratar este tema. Está con nosotros nuestro director Distrito Norte del Eje Comunidad de Ministros, el pastor Yanio Acosta. Pastor Yanio, qué alegría tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, reverendo Santiago Rodríguez y doctora Sandra. Bendiciones. Para mí es un grande privilegio poder participar en este evento maravilloso. Y como dijo usted, y creyendo que este programa o este espacio va a ser de gran bendición para muchas personas. Un saludo muy especial a toda esta nación Colombia, los que nos están escuchando dentro y fuera del país, y un abrazo muy especial para usted, mi querido Pastor Santiago. Gracias por su invitación. Muchas gracias, Pastor Yanio. Y bueno, a cada uno de ustedes que ya está conectado, todavía podría compartir el link, aún con personas que usted dice no conocen de Dios, pero que han pasado por momentos de dolor. Porque hoy vamos a abordar precisamente ese tema, cuando el dolor toca a la puerta. Un tema significativo, relevante, dolorosamente actual, que a veces no sabemos cómo enfrentar. Preguntas van, preguntas vienen, indignación con las personas, con la vida misma, aún con Dios, porque a veces no estamos preparados para enfrentar momentos de prueba. Y por eso hemos invitado a estas dos personas maravillosas porque tienen toda la autoridad. En el caso de Sandra Prieto, una psicóloga, una mujer preparada, pero también con toda una historia de vida. Sandra es una persona que se casó, tuvo la oportunidad de tener su hogar, sus hijos, y dolorosamente su esposo parte con el Señor. Es una experiencia fuerte. Ella nos va a ampliar ahora la experiencia, la situación que vivió. Hace poco viaja con su hijo a Colombia. Su hijo también parte con el Señor aquí en Colombia y se volvió a casar, pero también está experimentando un proceso de enfermedad terminal de su esposo. Así que Sandra tiene toda la experiencia y toda la autoridad para hacerlo. Y nuestro pastor Yanio también hace poco tuvo la experiencia que su hermano mayor partió con el Señor, pastor, quien lo formó, quien lo llevó a los pies de Cristo. Así que tienen toda la autoridad de tratar este tema cuando el dolor toca a la puerta. Y quisiéramos empezar precisamente hablando con ustedes cómo enfrentaron de manera personal ese dolor. Sandra, ¿cómo lo enfrenta? ¿Cuáles son algunas de las reacciones? ¿Cuál es la situación que vive frente a esos momentos de tanto dolor? Bueno, para comenzar, saludar a todos los que se han conectado y bueno, cómo se enfrenta de manera personal esas situaciones de dolor. No estamos preparados nunca.
quiero decirles que es la primera cosa, ¿verdad? Yo con mi preparación profesional y habiendo acompañado a personas, en el momento en que uno empieza a enfrentar esas situaciones de dolor, eh, es como si fuera la primera vez. He tenido dos episodios bastante difíciles o varios, ¿verdad? Primero tuve la enfermedad terminal de un esposo que finalmente se va con el Señor y después de un hijo a quien también tuve que acompañar en procesos muy, muy difíciles y a los 13 años parte por un paro cardiorrespiratorio. Pero ¿cómo lo enfrenté? Definitivamente, y suena a cliché como cristianos, pero tuve que ir a la fuente de mi vida. Llegué sin respuestas y tuve que ir y decirle a Dios, Dios, si tú no me sostienes, me hundo también porque no sé cómo se enfrenta este dolor que ni se puede a veces explicar. Ujú. ¿Algún momento, Sandra, de indignación con Dios, de, de creer que Dios le abandonó, por ejemplo, en ese momento? ¿Alguna crisis de fe que se presente en ese momento cuando enfrenta tan agudos dolores en su vida? Claro que sí, porque somos humanos. Siempre he creído que nosotros, y creo que no es dudar, por ejemplo, de que Dios existe, pero es de decirle, Señor, ¿dónde estabas tú en ese momento de dolor? O muchas preguntas que podemos empezar a hacernos. ¿Será que es que pequé? ¿Será que es que mi vida la he llevado mal? Entonces empiezas con esa duda porque dices, pero Dios, si yo te entregué mi vida, en mi caso desde mi niñez para servirte, eh, ¿por qué esto? Porque empiezas a enfrentar esas preguntas y aún quiero decirte de otros. ¿Será que hay algún pecado oculto? Y empiezan esas cosas allí que empiezan a sembrar esa duda y donde tú llegas con preguntas a Dios. Tú llegas a decirle, Dios, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Si lo que hice es darte mi vida para servirte. Claro que llegaron esos momentos, claro que han llegado, pero ahí es donde rápidamente tú tienes que volverte a ubicar para empezar a entender otra dimensión de ese dolor y de esa duda. Pero como humanos, claro que sí. Pastor Yaño Acosta, está su hermano, un referente, un hombre que ama, que admira, que le sembró la palabra y con quien disfrutaron. Uno diría humanamente no es la edad que parta, porque ese es nuestro pensamiento, ¿verdad? Casi que ponemos una fecha cuando consideramos que ya, pero decimos era una persona relativamente joven, parte en un momento inesperado. ¿Cómo enfrenta ese dolor? ¿Qué preguntas hay en su corazón? Mi amado, la verdad yo estaba diciéndole a la pastora antes de salir al aire de que no es lo mismo cuando uno ve a un familiar que ya va en un estado progresivo de desmejoramiento y como que ya uno en su corazón se va preparando para lo que puede acontecer, que es que parta con la presencia del Señor, a enfrentarse a una situación que mi hermano pues estaba totalmente sano. Yo le decía a la doctora Sandra, Dios hasta me permitió llegar a su apartamento, entrar al lugar de la oficina que tenía dentro del apartamento donde trabajaba virtualmente, tomarme un café con él, compartir un pan, reírme con él. Estuve como espacio de 2 horas ahí y él decirme, me siento como agripado, me siento un poquito indispuesto. Y bueno, me despedí, le dije, chao mi hermano, Dios te bendiga, como si nada. Y de repente se suena la noticia de que tiene problemas de respiración, de que está fiebrado, que la fiebre no le deja. eh, Posteriormente que le tienen que poner oxígeno y eso fue algo consecutivo, pero de una manera breve. Y ya la noticia era que lo habían intubado y posteriormente nos encontramos con ese impacto fuerte de que le había dado un paro cardiorrespiratorio y había fallecido. Cuestión de 15 días. Y es algo que le taladra a uno tanto el corazón
que de repente lo que dice la doctora Sandra es una realidad. Uno se aferra a decirle, Señor, no te lo lleves, 64 años, todavía es un hombre que se mueve con vigor, predica tu palabra, ama la obra tuya, es apasionado por las almas. Señor, Padre, no te lo lleves, pero la soberanía de Dios es notoria cuando el Señor decide llevárselo y comienza ese proceso en uno, como si estuviera encapsulado uno en una burbuja de que no ha despertado a una realidad de que lo que estamos viviendo no es cierto, pero sabemos que nos enfrentamos a que sí es verdad la situación, nuestro hermano partió y en lo personal, pues fue un dolor muy profundo, sí. Las preguntas vienen, Señor, ¿por qué el corazón se le quiebra a uno? Porque, como dije, no es lo mismo cuando viene un familiar llevando una enfermedad progresiva que lo va desgastando a, a sentir una separación tan abrupta, tan repentina, tan inesperada, y lo único que le queda a uno es el consuelo de decirle, Señor, ayúdame a superar esta difícil prueba. Aún es el tiempo, mis amados, y yo siento, como decía la doctora, como él vive al otro extremo de la ciudad, yo siento como si todavía estuviera allá, pero vuelvo a reflexionar y yo digo, ya, sé que el Señor se lo llevó. Y es como un proceso que el Espíritu Santo de Dios va sanando, va ministrando, el Espíritu Santo de Dios va haciendo la obra en el corazón nuestro hasta que nosotros lleguemos a ese tiempo de paz, de calma, de tranquilidad y de saber que Dios fue soberano y fue su perfecta voluntad. Cuando el dolor toca la puerta, familias estables, que no pensaríamos que eso tuviera que ver con nosotros, y se comienza a suscitar todo un lenguaje, UCI, COVID, intubar, medicamentos, gravedad, noticia del día a día, hora a hora, con una expectativa fuerte, lo cual no estamos preparados y viene a alterar quizás esa estabilidad que se tenía en la familia. Precisamente, ¿cómo vivimos en familia el proceso del dolor, Sandra? Esa pregunta es muy importante porque, bueno, como terapeuta, siempre que alguien llega, por ejemplo, a una consulta, le digo, cuando una persona se enferma en la familia, se enferma toda la familia. Y es algo que tenemos que aprender a reconocer porque entre más rápido lo reconozcamos, más rápido podemos buscar maneras de enfrentar y ayudar todo ese núcleo familiar. Entonces, para las familias que nos están viendo, algo bien importante es que cuando enfrentamos el dolor, cada episodio, sea cual sea, y como lo dice el pastor Santiago, en el último año nos tocó familiarizarnos con conceptos, con noticias de las unidades de cuidados intensivos, el que el de la familia recibe la noticia, el dejar a nuestros seres amados allá y no poder acompañarles cercanamente. Todo esto ha traído un dolor bastante grande. Y en familia, cuando empezamos a reconocer que tenemos dolor y que el dolor lo vivimos de maneras diferentes, también nos va a ayudar a darle, digamos, ese acompañamiento a cada miembro de la familia de acuerdo a cómo lo vive. Entonces, por un lado, entender que todos nos enfermamos, todos emocionalmente, porque amamos a ese ser querido. Y por el otro lado, entender que cada persona procesa el dolor de manera diferente. Hay personas que dicen la procesión va por dentro. Entonces tú la ves calmada, pero no quiere decir que no esté llorando. Hay otra que está llorando y no se calma. Y alguien dice, pero ya estás al otro lado, ¿dónde está la confianza en el Señor? ¿Qué pasó? Entonces yo creo que entender, por un lado, que cada persona tiene un nivel de manejo del dolor y lo experimentamos de manera diferente, creo que es muy importante cuando empezamos el proceso de dolor en familia.
Son algunas de las cosas que tuve que ver en mi propia vida, por ejemplo, con mis hijitos. Yo tuve mellizos y ellos vieron la vida de su papá irse apagando. He vivido dos Ujú. momentos, uno de una pérdida así como la del pastor y otra donde tuve que ver una vida irse apagando. Y en esa fue la de mi esposo, donde con cada niño tuve que manejar el dolor de manera diferente, que el uno Ujú. expresaba y el otro callaba. Qué interesante. Cuando alguien enferma y viene el dolor, toda la familia se enferma. Y la necesidad de atender a cada miembro. Uno dice, pero ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde sale quizá recursos, fuerzas? ¿Quién lo hace? Pero qué interesante saber, ser conscientes que cada miembro necesita atención porque no todos están reaccionando de la misma manera frente a ese dolor. Hacemos una pausa para saludar precisamente a aquellos que se están conectando con nosotros y gracias por decirnos desde dónde se ha conectado. Tenemos aquí en Colombia, desde el Huila, en Bogotá, diferentes lugares, Puerto Asís, Putumayo, Caquetá, Boyacá, Antioquia, Armenia, desde el Cesar, Atlántico, Casanare, está desde Cartagena, Bolívar, Barranquilla, que es Atlántico, todo el valle. Gracias por estar conectados. Y desde fuera también están desde los Estados Unidos conectados con nosotros. Usted puede reportar desde dónde se está conectando en este tiempo especial cuando el dolor toca a la puerta. Y quisiera preguntarle, Pastor Janio, eh, ¿cómo la familia enfrenta ese dolor? Eh, ¿Qué experiencias tienen los cercanos, los más distantes? Porque a veces se considera que solo los cercanos están sintiendo el dolor, ¿no? La familia nuclear, papá, mamá, hijos, pero hay una familia extensiva que también está viviendo el dolor. ¿Cómo lo enfrentan, Pastor Janio? No lo escuchamos, Pastor Tienen la Janio. capacidad, sí, Ya, lo estamos escuchando, tranquilo. correcto. Decía mi pastor Santi que en la capacidad ministerial que Dios le ha dado a uno, eh, el Señor le da ese don de llegar a las familias que están dolientes, que han perdido sus seres queridos, y llevarle una palabra de ánimo, llevarle una palabra de parte del Señor, darle un abrazo, una palabra de consuelo y es en el ejercicio ministerial, pues ya uno lo viene desarrollando de una manera, pues, cotidiana con aquellas familias que tienen ese proceso de dificultad de haber perdido un ser querido. Pero como familia, ya sufrir el caso en el ámbito personal es algo muy, muy difícil. Entonces, toda la mirada de mi familia se volca para el pastor de la familia, precisamente, que soy yo. Y esa es una situación en donde uno tiene que entender que también a nuestra familia tenemos que generarle de pronto esa voz de aliento, de ánimo, de que tenemos que seguir adelante, de que sí nos hace falta ese ser querido, pero desde luego cuando yo sentí el impacto porque mi hermano falleció el domingo a la 1:30 de la madrugada. De ahí en adelante yo no pude dormir más. Realmente esperé que fueran las 6 de la mañana, ya estaba vestido, cambiado y salí rumbo para donde mis dos hermanas, porque éramos 4 hermanos y 2 hermanas, éramos 6, ahora quedamos 5. Pero yo hice eso porque yo sé la sensibilidad que hay en el caso de la mujer. Apenas me vi con mi hermana, ella se me tiró encima, me abrazó, empezó a llorar y yo pues con esa fortaleza que me estaba dando el Señor en ese momento, decirle, tranquila hermana, ya tú sabes dónde está Él, tenemos la convicción como cristianos que Él está en la presencia del Señor y es duro tener que reprimir de pronto el llanto para traer fortaleza a nuestros Sí, familiares, Pastor pero desde Janio, luego déjeme uno, hacer una
Pastor Yanio, déjeme hacer aquí una pregunta, perdón, le interrumpo y quisiera que también Sandra interviniera en esto, porque se puede dar mucho en el ámbito quizás eclesiástico y tal vez otros escenarios cuando hay un pastor, cuando hay alguien que profesa su fe o tal vez tiene un liderazgo en la familia y siente la responsabilidad de consolar a otros, de liderar, pero tal vez se reprime, no expresa el dolor porque siente que su responsabilidad es consolar y liderar la situación. ¿Puede una persona en estos casos reprimirse, impedir mostrar su humanidad por causa de un rol o también por ser, de pronto el prejuicio de ser también juzgado si manifiesta su dolor? Bueno, yo me remonto a algo, bueno, yo tuve otra pérdida muy grande en mi vida, una hermanita mía, así de que Pastor Yanio, sé lo que es perder un hermano, ella tenía 16 años y Sí. en 1996 ella partió con el Señor. Así que recuerdo algo, ¿por qué me remonto a esta época? Porque yo recuerdo que alguien vino y me dijo, acuérdate que tú tienes que estar fuerte para tus papás y tus Wow. hermanos. Y recuerda que no debes llorar. Alguien vino a decirme esto y yo me comí casi que ese mandato que alguien me dijo. Pero recuerdo una amiga que no era tan amiga en ese momento y ella llegó a la iglesia donde estábamos velando a mi hermanita y me dice, tú no has comido nada, has estado todo el día acá, permíteme sacarte. Y me llevó a un sitio cercano a la iglesia donde estábamos y me sentó y me abrió la Biblia y me dice, lee aquí. Y cuando me dice lee aquí decía, y Jesús lloró. Cuando ella me hizo leer en voz alta ese verso, yo me ataqué a llorar y empecé a llorar y a llorar, porque desde el día a la noche anterior que mi hermana había muerto, yo había estado como fuerte, dándole fuerzas a todo el mundo y más cuando me dieron ese mandato, esas palabras. ¿Por qué traigo esta historia a colación? Porque a veces se nos demanda algo y por los roles, pero vuelvo y repito que nosotros también somos humanos. Cuando estamos Ujú. perdiendo, cuando estamos enfrentando el dolor, nos está doliendo. Y una manera de muchas veces ayudar al otro es no esconder esas emociones. Todo lo contrario, es decirle, mira, también estoy afectado, a mí también me está doliendo, porque a veces se puede confundir un poco, ¿verdad? El que nosotros nos pongamos como fuertes, como con que no le estamos dando todo el valor y el peso. Y pienso en ese pasaje y Jesús lloró. Si Jesús, sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, a su amigo, lloró, yo siempre he creído que lo hizo por dos razones. Una, porque pues él siempre se identificó desde su humanidad con nuestra humanidad. Y porque él sabía el dolor que las hermanas de Lázaro estaban sintiendo en ese momento frente a la pérdida de su hermano. Así que yo recomiendo, no digo recomiendo, pero siempre creo que es importante que no neguemos eso que estamos viviendo, ¿no? Y si tenemos que llorar, lloremos. Es decir, Sandra, Pastor Yanio, que podemos cometer errores teniendo una incorrecta interpretación de una vida espiritual, de una vida cristiana, creyendo que el tener al Señor en el corazón nos lleva a no sufrir, a no sentir. Entonces, si se expresa un sentimiento, alguien lo puede considerar como un síntoma de incredulidad, de desconfianza de Dios. Pero creo que la Biblia no oculta el dolor, sino que nos lleva a saber cómo vivir ese dolor. Pastor Yanio, ¿podemos cometer esos errores? En la vida cristiana, no llore, Dios Pues está con usted. es posible que sí se dé ese tipo de errores
Sin embargo, la actitud mía no era de pronto de no sentir el dolor, porque desde luego, en un momento dado yo me aparté de la familia porque me tocó venir a mi casa, entré a mi cuarto y ahí sí comencé a llorar todo lo que no había llorado. Comencé a desahogarme porque sentía una presión fuerte en mi corazón, pero en ese momento yo reprimí mi llanto para cuidar la salud de mis hermanas, porque son dos hermanas que de pronto necesitaban una palabra de fortaleza en ese momento, son dos hermanitas que necesitaban una palabra de consuelo. No ver de pronto a un hermano pastor de pronto o gritando o desesperado, sino una persona que le genere confianza, ¿sí me explico? Una persona que en ese momento le dé una palabra de aliento, de ánimo y que ellas sientan el respaldo. Y desde luego lloramos todo, lloramos porque recibíamos llamadas, no se nos salían las lágrimas, pero en ese momento de dolor, Dios fue dándonos la oportunidad de llevar, enfrentar el dolor, enfrentarlo con la calma del caso, con un corazón de pronto sí triste, afligido en el momento de la pérdida, pero no de pronto con un corazón totalmente descontrolado, que era lo que yo trataba de evitar, que no se salieran de pronto, no afectar a su salud, pero desde luego eso trae de pronto afectación a la familia en general, como dice usted y como dice la doctora. De repente, dentro del mismo núcleo familiar hay unos que lloran más, otros que lloran menos, pero igual el dolor está ahí por la separación de ese ser querido. Sandra, ¿podríamos tener alguien que esté conectado en este momento y que haya pasado una etapa de dolor y que por cualquier circunstancia esté tratando de inhibirse el expresar su dolor? En el conocimiento profesional que usted tiene, ¿esto tendría algunas consecuencias? ¿Qué le podríamos decir a esa persona que quizás dice no puedo llorar, no debo hacerlo, no puedo expresar esto? Porque a veces también alguien puede pretender mostrar una excelente espiritualidad porque no llora, pero no es así. ¿Qué pasaría con esa persona? ¿Qué le diríamos a esta persona que quizás está tratando de ocultar su dolor para mostrar que es fuerte y que confía en Dios? Sí, bueno, tal vez devolverme un minuto porque lo que el pastor Yanio dice es real. Hay momentos que en nuestra familia, por ejemplo, obviamente tenemos que estar ahí para otros que en ese momento se nos están desmoronando y no nos podemos desmoronar todos al tiempo. Tal vez es ese principio. Y ahí les doy el ejemplo de cuando enfrenté momentos con mis hijos, cuando tengo que decirles, su padre se fue con el Señor. Eh, Ahí no podía ser yo la que estuviera desbordada porque tenía dos niños a quienes tenía que decirles, su papá partió, pero vamos para adelante. Entonces, Ujú. entiendo lo que dice el pastor Yanio. Lo que es importante es que en ese momento nosotros, como las personas que nos toca, digamos, llevar en nuestros hombros un poco, ¿verdad? Un rol de ayudar a nuestra familia en ese proceso, entendamos que también necesitamos de alguien que nos pueda escuchar, un hombro al que con libertad nosotros podamos ir y decir, mira, me está doliendo, quiero llorar y lo hagamos. Esto tiene implicaciones físicas, emocionales, ¿no? Está todo lo que se llama el estrés postraumático. Y dicen, hay una serie de cambios en la vida de una persona que conducen a estrés postraumático. El perder un trabajo, el tener pérdidas de familiares, la enfermedad de familiares, divorcios. Estamos hablando de dolor y lo hemos enfocado un poco en la pérdida física de familiares, pero hay muchas clases de pérdidas que pueden dejar un dolor grande en las personas y si nosotros no lo enfrentamos, simplemente lo que estamos es poniendo capas que van a, por algún lado, me acuerdo cuando estaba en la universidad, uno de mis maestros decía, el síntoma habla.
Entonces podemos empezar a llenarnos, si es en nuestra alma, ahí es cuando vamos a encontrarnos con amargura, con ira, con depresión, con una serie de cosas que pueden llegar y aún físicamente podemos vernos afectados. Entonces, siempre yo recomiendo en estos procesos, démonos la oportunidad de poder ir a alguien y, y llorar y decirle, mira, dame tu hombro, porque necesito expresar lo que a mí me está doliendo. Ujú. Qué interesante, me quitó la frase, Sandra. Todos necesitamos un hombro. Todos necesitamos un hombro para llorar en momentos de prueba, en momentos de dificultad. El peligro también de inhibir nuestras emociones, quizás para aparentar que somos fuertes o una espiritualidad, lo cual pues no forma parte del ser humano, porque todos tenemos una etapa de reír, pero también tenemos una etapa de llorar. Llega el dolor y hoy lo estamos enfocando quizás en esta parte donde ha habido la partida de un ser querido, pasó una ceremonia, pasó ese momento, volvemos a la realidad. La familia tiene que resignificar la vida. ¿Cómo tomar decisiones en ese momento? ¿Qué dificultades se pueden presentar? ¿Qué sombras hay? ¿Cuáles son las situaciones más difíciles de tomar decisiones después que hemos pasado una etapa de dolor? Pastor Yanio. Dificultad, uno comienza como a reestructurar de pronto y fortalecer más el vínculo familiar. Yo creo que una de las intenciones que uno emprende en cuanto al pasar por este proceso es como aferrarse más a ese vínculo cerrado familiar, a estar de pronto más pendiente los unos de los otros, a estar de pronto en un proceso de mayor comunión, de mayor atención familiar y fraternal. Eso como que nos despierta esa experiencia a tener en nuestro corazón el deseo de no separarnos tanto, el deseo de pronto de no distanciarnos mucho, sino tener un momento fraterno, continuo. Y de repente nosotros, la experiencia que hemos tenido es que nuestro hermano nos dejó un hábito de hacer un devocional familiar 2 semanas. Y eso ha quedado como una rueda que sigue girando y en medio de esa situación lo seguimos recordando porque él fue el pionero en donde Dios utilizó la vida de él para inducirnos a ese hábito de reunirnos una hora, en esa hora escuchar el mensaje de la palabra, en esa hora orar los unos por los otros, en ese momento. Y eso como que nos ha unido más, eso nos ha fraternizado más, nos ha fortalecido más en este momento específico. Y ha sido una bendición cuando nosotros miramos que el dolor golpea a la familia, eso va generando como un cambio en nuestra actitud y un acercamiento más al seno familiar. Acercamiento, valorar la familia. Y creo que estas son palabras que nos llevan a valorar a nuestros seres queridos a tiempo, disfrutarlos al máximo. Siempre hemos dicho que un día que estemos disgustados es un día que no va a volver y tenemos que con la ayuda de Dios amarnos, valorarnos y disfrutarnos segundo a segundo. En el caso suyo, Sandra, porque puede ser el caso de muchas personas, parte su esposo, ¿está preparada para tomar todas las decisiones? Hubo algunas cosas que quizás dice, él no me había preparado para tomar estas decisiones, no lo habíamos dialogado, estaba preparada. ¿Qué pasa con estas decisiones después que se ha experimentado un dolor como es la partida de un ser querido? Muy buena pregunta, porque una de las cosas que yo siempre digo es que por un lado hay que aprender a abrazar el dolor. Esto está relacionado con tu anterior pregunta. Aprender a abrazar el dolor es entender que me está doliendo.
pero parte de ese dolor que se da con la pérdida, por ejemplo, de un esposo o de un hijo o de un ser amado, no solamente es el dolor de la pérdida de la persona, sino el dolor es la pérdida de eso que esa persona representaba para nosotros. En el caso del pastor Yanio, lo que él hablaba sobre su hermano, de ese altar familiar y de esa persona que lo inicia, que era como el eje, y se pierde. En mi caso pensaba, por ejemplo, de casada pasé a ser viuda. ¡Wow! A ser viuda y mujer sola. Entonces es como que estaba acostumbrada a tener un esposo que me acompañaba, ese rol de protector, ese rol de estar allí, la cobertura, y tú puedes llegar a sentir, me quedé sin esto, me quedé sin nada, me quedé en el vacío. Y lo menciono porque puede ser el caso de diferentes personas que uno dice, pero ¿ahora qué? Ni se diga con la pérdida de un hijo, ¿no? Hoy me escribía una mujer que se conectaba conmigo y me dice, mira, te escribo porque vi una conferencia tuya y perdí mi hijito de 4 años por leucemia. Y me decía ella esto y me dolía el corazón porque ¿cómo le llama a una mujer que ha perdido un hijo? A la que perdió su esposo se le dice viuda, pero no se ha Viuda. encontrado, se dice la palabra para una mujer que ha perdido a su hijo. Pero parte de las pérdidas y el dolor es también esos cambios que se dan en la familia. La pregunta tuya ahora de manera específica. No, hubo cosas para las que no estaba preparada, aun cuando me fui preparando para unas, para otras no. Y cuando me enfrento a estar sola, entonces tenía que enfrentarme honestamente hasta cómo voy ahora yo a un taller para hacer revisar el carro cuando yo nunca hacía eso. Que toca preguntar, que hay que mirar. Y son cosas donde tú quedas como en el aire y donde tú empiezas a decir, ¿y ahora qué, Dios? ¿Ahora qué, Señor? ¿Ahora qué, Padre? Y bueno, no es sencillo, pero cuando tú empiezas a entender esos cambios y cómo te están afectando, eh, empiezas también a entender, bueno, de quién me tengo que rodear para poder tomar también decisiones sabias. Eh, una de las cosas que le aconsejo a la gente siempre y me aconsejé a mí misma es no tomes decisiones en caliente. Y cuando tú estás en la curva y en el pico arriba de la emoción, pues es muy difícil que tomemos decisiones sabias y solos, ¿no? Entonces yo siempre le digo a las personas, tenemos que esperar a que esa curva de las emociones esté un poco abajo porque en nuestras fuerzas, yo les cuento, tal vez lo que hubiera hecho hubiera sido empacar todas mis cosas, coger a mis 2 niños y me voy corriendo. Eh, y en esos momentos tal vez no es la mejor decisión, pero quería como enfatizar, no sé por qué sentí de las personas el cambio en el estatus, produce un dolor, es otra pérdida, además del ser amado, ese cambio de estatus también. Ujú. Qué interesante cuando el dolor toca a la puerta. Hacemos un nuevo paréntesis para saludar personas que desde diferentes lugares se siguen conectando con nosotros. Gracias por estar ahí. Seguramente hay muchas preguntas que surgen alrededor de este tema especial. Desde Colombia se conectan con nosotros desde Pereira, Risaralda, Bosconia, Ipiales, está La Guajira, Risaralda, Tolima, Chía. Gracias a todos ustedes. Seguramente sé que también hay pastores que pueden aportar con algunas frases ahí en el chat. Tenemos personas conectadas desde en Facebook y YouTube también. Y gracias a quienes desde Estados Unidos y Argentina se conectan con nosotros. Usted puede reportar desde dónde está en esta conexión, en esta transmisión, viendo este tema tan importante cuando el dolor toca a la puerta. ¿Qué papel juega la familia de la fe en las situaciones de dolor? Yo he pensado algunas cosas. Puede que lo que diga sea muy sencillo, pero he reflexionado aún como pastor.
y a veces miraba que nosotros podemos en algún momento no compartir algunas cosas, podríamos decir, con la familia católica, pero yo a veces veo que cuando ellos hacen ese novenario, esas 9 noches, uno dice, bueno, eso no es de Dios, no lo hacen, pero a veces como terapia por lo menos es un acompañamiento. Ahí están con la familia y los están acompañando. A veces nosotros nos limitamos a hacer una ceremonia quizás en la iglesia, pero a veces ni al cementerio vamos. Y es el momento del desprendimiento, por ejemplo, del cuerpo, y son momentos difíciles. Eso me ha puesto a pensar a mí, Santiago Rodríguez, como pastor, y también para reconsiderar mi labor ministerial. Y seguramente algunos pastores también me estén escuchando, cómo necesitamos acompañar. En este momento tenemos dentro de nuestro ministerio un hombre especial, quizás esté conectado con nosotros, Eduardo Riaño, 8 días, lleva de viudez, y ya tenemos una cita donde nos vamos a sentar a saber cómo resignificar la vida. ¿Qué papel juega la familia de la fe en las situaciones de dolor, Pastor Janio? Yo pienso, mi pastor Santi, que desde luego en todas las familias como tal están constituidas con diferentes credos, confesiones, algunos, como dice usted, estarán en su periodo de las 9 noches, del acompañamiento, del mes, de los 6 meses, del año, en fin, esa es una costumbre y un hábito creado, pero yo pienso que el papel que nosotros como cristianos debemos desempeñar es hacerle comprender a toda la familia el propósito de Dios en cuanto a la bendición de la vida eterna, de lo que sucede más allá de la muerte, y es el de compartir el Evangelio. Yo quiero dar un pequeño testimonio y es el siguiente. Nosotros realmente éramos una familia que normal, que veíamos el pecado como algo normal, en una familia de tener muchas fiestas, de licor, de cosas normales que hace una familia. Pero llega ese hermano mayor que se nos fue, llega y es tocado por la presencia del Señor Jesucristo. Y ese hombre empezó a clamar por toda la familia, por uno a uno, iba clamando y cada uno de nosotros íbamos asimilando lo que es la vida cristiana y empezamos a caminar en el Señor. Hoy por hoy le damos gracias a Dios porque realmente podemos decir con gozo somos una familia sacerdotal porque hubo uno que le creyó al Señor, que pagó un precio por toda la familia y que en este momento nosotros disfrutamos del sentarnos y ver a unos ministrando en la alabanza, nuestros sobrinos ya no son unos alcohólicos, no es algo que vino de generación como una maldición a nuestra siguiente generación, ver a nuestros sobrinos predicando, ver a nuestros sobrinos ahí tocando instrumentos, ver a nuestros sobrinos sirviéndole al Señor, a mis cuñadas, a mis cuñados. Ese es un gozo que hay en el corazón y eso refleja de alguna manera algo que debe impactar al resto de la familia que posiblemente tiene otros credos o otros de pronto conocimientos de lo que es el morir. Y eso yo creo que genera también en ellos una actitud de fe y de confianza en el saber de que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Entonces, cuando la situación del dolor golpea a nuestro ser, cuando esa situación llega a nuestra familia, nosotros como cristianos debemos jugar un papel importante. ¿Cuál es? El hacerle entender al resto de la casa, al resto de la familia, cuán importante es la salvación en Cristo, cuán importante es el conocer los planes de Dios para la vida del hombre y no tener de pronto ese vacío en el corazón de qué hay, y hacia dónde se va ese ser querido o qué después de la muerte, como la gran incógnita que tiene mucha gente, que hasta temor le tienen miedo a la muerte porque no saben, no entienden.
Pero cuando uno ya tiene la paz de Cristo en el corazón y el conocimiento pleno de lo que nos dice la palabra, entonces se practica lo que dice Tesalonicense, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así es, qué lindo poder llevar a comprender el propósito de la vida eterna. Aquellos que están pasando un momento de dolor, por supuesto, ese es el gran consuelo que tenemos nosotros como hijos de Dios. Le pregunto, le voy a hacer esta pregunta a Sandra como una hija de Dios de toda la vida, como una gran profesional y que ha ejercido un ministerio ininterrumpido durante tantos años. ¿Sería descabellado pensar que dentro de la familia de la fe se tuviera la pastoral de acompañamiento en el dolor? ¿Estamos preparados? ¿Valdría la pena abrir un espacio y saber cómo acompañar a aquellos que están pasando un momento de dolor? Total, se necesita. Mientras el pastor compartía, me remonté a mi propia situación. Yo vivo en Atlanta, en los Estados Unidos, y no tengo a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, todos ellos están y sirven en Colombia y yo estaba aquí sola. Quiero decirles que muchas personas se acercan a decir, te vamos a acompañar. Y pasó muy rápido el tiempo porque a los pocos días me quedé sola, sola. Wow. Y honro hoy a una pareja de inmigrantes salvadoreños que fueron quienes me empezaron a ayudar. Él me ayudaba en cosas, volviendo a esa pregunta que me hacías antes, donde yo vivo, aquí hay que cambiar unos filtros de aire para el aire acondicionado y esto quedaba en un ático y yo no sabía ni cómo subirme allá. Y cuando tú haces esta pregunta, Pastor Santiago, no es descabellada. Nosotros tenemos que empezar a ser más relevantes para nuestras comunidades. Cuando una persona llora, sufre, está enfrentando dolor, algo que tienen las personas aquí norteamericanas donde yo vivo es que ellos inmediatamente se organizan para empezar a cocinar, empezar a traer alimentos y personas extrañas que no conocía, empezaron a traerme alimentos que quiero decirles, por 3 meses yo no tuve que cocinar porque tenía congeladores llenos de provisión, pero curiosamente, las personas que empezamos a decir como creyentes dentro de la comunidad cristiana, ¿verdad? Entonces tú empiezas a ver dónde están. Y hay cosas tan relevantes como venir a ayudarte, voy a ayudarte a lavar la ropa. Y suena tan práctico y como tan irrelevante, pero es una manera de acompañar a esa persona que en ese momento a veces no tiene ni la fuerza de hacer esa labor. Porque se está enfrentando, cuando tú enfrentas el dolor y hoy que estamos hablando mucho de la pérdida de esos seres amados, tu energía se va rápido, tu energía física, y tienes que empezar a reconocerlo también. Entonces creo que esa es una necesidad urgente, Pastor Santiago, el que podamos tener personas que acompañen. La Biblia dice, ríe con el que ríe, pero llora con el que llora. Así que lo necesitamos con urgencia, es muy importante, tanto para lo práctico como para lo emocional, y aún ese acompañamiento psicológico y espiritual. Es integral porque somos personas integrales, cuerpo, alma y espíritu. Extraordinario. El tiempo se nos está yendo, un tema supremamente importante cuando el dolor toca la puerta. Y aquí tendríamos mucho que hablar. ¿Qué papel jugar nosotros cuando alguien cercano está en dolor? ¿Cómo acompañarle? Y aquí queda un sabor importante. No podemos ser indiferentes en medio de un mundo que sufre, en medio de un mundo que tiene dolor. Creo que es una oportunidad para manifestar el amor de Jesús. De manera práctica y puntual, Pastor Janio, ¿qué dice la Biblia frente a este momento cuando el dolor toca la puerta? Una de las partes que me llama la atención en la palabra del Señor son el tema que dice Romanos capítulo 12,
en cuanto a los deberes cristianos. Y me llama la atención lo que dice el versículo 9: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Si yo me detengo ahí, yo puedo llegar a la conclusión de que el verdadero amor que uno puede sentir por ese ser querido es una de las herramientas poderosas para uno tener un consuelo divino, un consuelo de Dios en el momento de dolor, porque uno queda como con la satisfacción de que aquella persona que se nos fue recibió todo el amor y todo el cariño que nosotros pudimos haberle brindado. Y de repente hay personas que no tienen la capacidad de amar en vida, y cuando ya ven el impacto de la muerte, entonces viene un arrepentimiento y viene un remordimiento en la vida de la persona. Pero uno pregunta, ¿ya para qué? Como decimos como digo yo en en las predicaciones, los muertos no pueden leer frases célebres en las lápidas, ni mucho menos pueden oler las flores con ese aroma exquisito que le pongan en la tumba. La honra debe darse en vida. La honra, el amor sin fingimiento, debe brindarse cuando tenemos la persona frente a frente y poder decirle que le ama, poder abrazarle, poder disfrutar del cariño de la persona, poder compartirle con mi hermano una excelente relación. Yo les decía a la doctora, a veces hasta yo iba al norte, llegaba a una panadería, como sé que a él le gustaba el pan, y le llevaba un pan y compartía con él, tomábamos tinto, me invitaba a cenar, yo lo invitaba a cenar, salíamos juntos, porque es en vida lo que hay que valorar a la persona. Ya después de muerto, ya Dios dice, está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Ya no hay más nada que hacer. Por lo tanto, el consejo que yo doy es que tú puedas honrar a ese familiar en vida, que tú puedas quitar toda barrera de enemistad que tú puedas tener con esa persona. Si Dios te ha dado la oportunidad de tenerla ahí cerca, ámala, respétala, hónrala, y que sea el amor sin fingimiento. Excelente, Pastor Yanio. Como siempre, hay vida en su corazón y en sus labios para tantas personas que lo necesitan. Sandra, en medio de todo esto, Dios le permitió escribir un extraordinario libro y eso se convierte en un recurso práctico, fresco, contemporáneo para aquellos que están en un momento de dolor. Y qué bueno que esta herramienta está al acceso de quien lo quiera obtener. Es un lindo libro que se titula Me cambiaron el libreto. Aquí está este libro que narra precisamente esta experiencia. 2 minutos, Sandra, háblenos qué nos habla este libro y qué nos puede aportar para cuando el dolor toca la puerta. Bueno, este libro, hay un pasaje que en la Biblia dice, los que sembraron con lágrima, con regocijo, también segarán. No podemos evitar el dolor porque el Señor nunca nos dijo que no enfrentaríamos el dolor. Lo que sí prometió es que si pasamos por los ríos, por el fuego, Él iba a estar siempre con nosotros. Y hoy a quienes nos están viendo quiero decirles eso. En medio de ese dolor, de esa pérdida, el Señor está contigo. Él ha llorado contigo y Él te acompaña. Yo decía, debemos abrazar el dolor, es decir, reconocer que nos duele. Pero el Señor te llama a que te levantes por sobre ese dolor. Este libro de Me cambiaron el libreto es un libro que habla acerca de que, aunque con episodios inimaginables y lejos de lo que lejos de lo que soñé, el autor de mi vida no se equivocó y me escogió para vivir esta vida paso a paso hasta el capítulo final. Este es un libro que habla acerca de esperanza, realmente. Es un libro donde en cada capítulo, de una manera autobiográfica, les cuento, nunca pensé, siempre le dije al Señor, yo quiero servirte. Y pensé que lo iba a hacer solo a través de mi carrera como psicoterapeuta y sirviendo al Señor como conferencista y predicando su palabra. Pero hoy en día siento que Dios me ha dado unas herramientas aún en medio de mi pérdida para poderle decir a otros,
A pesar de mi dolor porque he llorado, hoy me paro para decirte que hay un Dios real que me ha levantado y me permite seguir caminando en este propósito. Yo quiero decirles, estoy parada aquí por esto. He llorado mucho, les diría mentiras si les digo que no, pero quiero dejar siempre un mensaje de esperanza. Realmente nunca me cambiaron el libreto porque el diseño que Dios me dio, me lo dio y a pesar de toda la adversidad, el propósito que Él me dio se va a cumplir en mi vida y se va a cumplir en la vida de cada uno de los que nos están viendo y deciden aferrarse hoy al Señor y decirle, camina conmigo en medio de este valle del dolor y de la sombra y de la muerte. Y eso es este libro. Al final de cada capítulo yo acompaño a los lectores con unas preguntas de reflexión que me hice a mí misma. Después les acompaño en unos pasos de acción donde les invito a que los tomen y termino con una palabra de reafirmación para sus vidas. Ya está disponible en Colombia y pues ya el viernes hacemos el lanzamiento en toda América Latina. Ha sido una bendición realmente. Así de que gracias por permitirme compartirte del libro. Señor, hacemos una oración en esta noche y nos identificamos a través de familias a prueba de fuego con aquellos que están pasando un momento de dolor. Tal vez algunos lo estén expresando, quizás otros no. Pero tú, Dios, que conoces la profundidad del corazón, hoy nos ponemos de acuerdo para pedirte que tú llegues donde el ser humano no puede llegar. Mira aquellos que se sienten solos, abandonados, con preguntas sin respuestas, en medio de la crisis que tal vez no saben cómo dar el siguiente paso. Pero el Dios admirable que creó los cielos y la tierra, que dirigió a su pueblo, que dirigió la vida de Sandra, del pastor Janio y de tantos muchos, te pedimos que hoy consueles, guíes, alientes y fortalezcas a aquellos que están en un momento de dolor. Te pedimos, Dios, un milagro, que tu paz, esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones y los pensamientos de aquellos que están en un momento de dolor. Mira aquellos que quizás tienen un dolor y el dolor ha llegado para quedarse. Un enfermo terminal, una situación que no se le ve fin, pero en el nombre de Cristo Jesús no hay prueba más grande que tu amor. No hay crisis más grande que tu soberanía y tu respuesta. Hoy cerramos este programa con la confianza de que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, y bendecirás a todos aquellos y los consolarás que han pasado un momento de dolor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quiero dar gratitud, Pastor Janio, gracias por estar con nosotros en este espacio, Familias a Prueba de Fuego, cuando el dolor toca la puerta. Gracias, Pastor Janio. Pastora Sandra, bendiciones también para su vida y gracias, le damos a Dios por este momento importantísimo. Sandra, Gracias. qué alegría volverla a ver y bendecirla, y con la certeza que este libro será de consuelo y de bendición para muchos. Amén. Gracias, Pastor Santiago. Gracias, Pastor Yanni, por la oportunidad de compartir con ustedes y a todos los que esta noche se conectaron. Gracias por la oportunidad de dejarnos compartir en esta noche con ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos ustedes que se conectaron a través de Facebook, YouTube, desde los diferentes lugares de Colombia y fuera de Colombia, en otros países. No olvide compartir este link con otras personas que quizás están pasando también por un momento de prueba, porque Dios tiene consuelo para ellos. Muchas gracias. Recuerde, primer martes de mes, 7 de la noche, una cita divina en Familias a Prueba de Fuego. Una vez más, agradecemos al Ministerio Lluvias de Bendición desde la ciudad de Duitama, Boyacá, Pastor Anita, y a quienes nos han colaborado aquí en Bogotá para esta linda transmisión. A todos ustedes, bendiciones, felicidad.